¿Alguna vez te has preguntado si las grandes potencias que dominan nuestro mundo hoy seguirán aquí dentro de 100 o 1000 años? La historia nos enseña una lección contundente. Ningún imperio es eterno. A lo largo de los siglos, hemos visto surgir estructuras políticas inmensas, con un poder y una influencia que parecían indestructibles. Creían en su propia permanencia, en un destino manifiesto que les aseguraba un dominio sin fin. Sin embargo, todas, sin excepción, siguieron un patrón casi predecible. Un nacimiento explosivo, un apogeo brillante y un declive, a veces lento y doloroso, otras veces abrupto y catastrófico. Este ciclo de expansión y caída es una constante en la crónica humana. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Qué fuerzas ocultas o evidentes condenan a cada imperio a desaparecer? Hoy vamos a explorar el fascinante y trágico destino de algunos de los imperios más grandes que el mundo ha conocido para intentar responder a esa pregunta. Comencemos con el más icónico de todos, el Imperio Romano. Su historia no empezó con un emperador, sino con una modesta república en la península itálica. A través de una combinación de disciplina militar, innovación táctica y una inquebrantable determinación, Roma expandió su influencia primero por Italia y luego por todo el Mediterráneo, al que llegaron a llamar Mare Nostrum, nuestro mar. Esta expansión, sin embargo, trajo consigo profundas crisis sociales y políticas. Las guerras civiles y la ambición de generales poderosos como Julio César erosionaron las instituciones republicanas hasta que su sobrino nieto, Augusto, se convirtió en el primer emperador, inaugurando una nueva era. El apogeo romano, conocido como la Pax Romana, fue un período de casi 200 años de relativa paz y estabilidad sin precedentes. Un vasto territorio, desde Britania hasta Mesopotamia, estaba unido por una red de calzadas, un sistema legal común y una administración increíblemente eficiente. Las ciudades florecieron, el comercio se expandió y la cultura grecorromana se consolidó como el pilar de la civilización occidental. Roma era el centro del mundo conocido, un faro de poder y sofisticación, pero bajo esta fachada de esplendor, las semillas de la decadencia ya habían germinado. La famosa crisis del siglo III fue un punto de inflexión. El imperio se vio sacudido por una sucesión interminable de emperadores asesinados, una inflación galopante que devaluó la moneda y una presión militar constante en sus extensas fronteras. La corrupción se volvió endémica en la administración y la enorme maquinaria estatal se hizo cada vez más difícil y costosa de mantener. El emperador Diocleciano intentó salvar la situación dividiendo el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente, para facilitar su gobierno. Aunque esta medida proporcionó un respiro temporal, a la larga solo formalizó una fractura que se volvería permanente. Finalmente, las llamadas invasiones germánicas, que en realidad fueron migraciones masivas de pueblos que huían de otras presiones, terminaron por desbordar las defensas de un imperio occidental debilitado y fragmentado. En el año 476, el último emperador de Occidente fue depuesto, marcando un final simbólico. Sin embargo, no fue una desaparición total, sino una profunda transformación. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, sobreviviría casi 1000 años más. Y el legado de Roma en el derecho, la lengua, la arquitectura y la religión perduraría para siempre en Europa. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a las selvas de Mesoamérica, para hablar de una civilización que no forjó un imperio unificado, pero cuyo legado es igualmente impresionante: los mayas. A diferencia de Roma, los mayas se desarrollaron de forma independiente, creando una de las culturas más avanzadas de la antigüedad. Durante su período clásico, entre los años 250 y 900 de nuestra era, construyeron ciudades-estado monumentales como Tikal, Calakmul y Palenque, gobernadas por poderosos reyes dioses. El apogeo maya fue una edad de oro intelectual. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica complejo, el único plenamente desarrollado en la América precolombina. Sus conocimientos en astronomía eran asombrosos. Calcularon el ciclo solar con una precisión increíble
y crearon calendarios sofisticados que regían todos los aspectos de su vida. Sus matemáticos inventaron el concepto del cero de forma independiente, y sus arquitectos erigieron pirámides y palacios que se alineaban con los eventos celestes. Estas ciudades-estado competían y comerciaban entre sí, creando una red cultural vibrante y dinámica. Pero este esplendor también llegó a su fin. Las causas del llamado colapso maya son todavía objeto de debate, pero la mayoría de los expertos apuntan a una combinación de factores. La sobreexplotación de los recursos naturales para sostener a poblaciones crecientes parece haber sido clave. La deforestación masiva para la agricultura y la construcción alteró los patrones climáticos locales, contribuyendo a sequías prolongadas que devastaron las cosechas. A esto se sumaron conflictos internos cada vez más intensos. Las guerras entre las ciudades-estado se volvieron más destructivas, agotando recursos y desestabilizando la sociedad. Ante la escasez de alimentos y la violencia constante, la gente comenzó a abandonar las grandes ciudades, que lentamente fueron devoradas por la selva. No fue una extinción, sino un cambio demográfico y político. La civilización maya sobrevivió en otras regiones, pero el esplendor de las grandes capitales del período clásico nunca se recuperó. De las selvas de América, saltamos a las vastas estepas de Asia Central, cuna del imperio terrestre más grande de la historia, el Imperio Mongol. A principios del siglo XIII, las tribus nómadas de Mongolia estaban divididas y en constante conflicto. Todo cambió con la llegada de un líder carismático y brutalmente eficaz, Temujin, quien tras unificar a todas las tribus bajo su mando, adoptó el título de Genghis Khan, el gobernante universal. Bajo su liderazgo, los mongoles se lanzaron a una campaña de conquista sin precedentes. Su ejército, compuesto por arqueros a caballo increíblemente disciplinados y móviles, barrió todo a su paso. Conquistaron desde China y Corea hasta Persia y las puertas de Europa. El apogeo del imperio, bajo los sucesores de Genghis Khan, vio la creación de un dominio que se extendía por más de 24 millones de kilómetros cuadrados. Esta Pax Mongólica, al igual que la Pax Romana, aseguró las rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, permitiendo un intercambio seguro de bienes, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente como nunca antes. Marco Polo pudo viajar de Venecia a China gracias a la estabilidad que impusieron los mongoles. Sin embargo, la misma inmensidad que definía su grandeza fue la causa de su caída. Gobernar un territorio tan vasto y diverso desde una única capital era una tarea titánica. Tras la muerte de los primeros grandes Khanes, las rivalidades internas por la sucesión comenzaron a fracturar el imperio. Se dividió en 4 grandes kanatos: la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China, fundada por Kublai Khan, nieto de Genghis. Aunque en teoría seguían siendo parte de un mismo imperio, en la práctica actuaban como entidades independientes y a menudo rivales. Con el tiempo, las élites mongolas de cada kanato se fueron asimilando a las culturas locales que habían conquistado. Adoptaron el Islam en Persia, el budismo en China, y poco a poco perdieron la cohesión cultural y militar que les había dado su fuerza original. El gran imperio unificado se disolvió en reinos sucesores que, a su vez, fueron absorbidos por nuevas potencias. Volvemos a América, esta vez a la cordillera de los Andes, para encontrar al Imperio Inca. En un entorno geográfico de los más desafiantes del planeta, los incas construyeron un imperio altamente centralizado y organizado en un tiempo récord. Partiendo de su capital, Cusco, en el actual Perú, se expandieron rápidamente durante el siglo XV, llegando a dominar un territorio que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. El apogeo inca fue una maravilla de la ingeniería y la administración. Para unir su vasto imperio, construyeron una increíble red de caminos, el Capac Ñan, que se extendía por más de 40.000 kilómetros a través de montañas y desiertos. Utilizaban un sistema de mensajeros, los chasquis, para transmitir información rápidamente.
No tenían escritura, pero usaban los quipus, complejos sistemas de cuerdas y nudos para llevar registros contables y administrativos. La economía estaba centralizada, con el Estado controlando la tierra, el trabajo y la distribución de bienes para asegurar el bienestar de toda la población. Su caída, sin embargo, fue trágicamente rápida. Justo antes de la llegada de los españoles, el imperio se vio envuelto en una sangrienta guerra civil por la sucesión entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Esta guerra dejó al imperio dividido y debilitado en el peor momento posible. Fue entonces cuando Francisco Pizarro y su pequeño grupo de conquistadores desembarcaron. Trajeron consigo algo mucho más mortífero que sus espadas y arcabuces: enfermedades europeas como la viruela y el sarampión, para las que la población nativa no tenía ninguna inmunidad. Las epidemias se propagaron a una velocidad aterradora, diezmando a la población y sembrando el caos. Pizarro supo explotar la división interna, capturó y ejecutó a Atahualpa, y con la ayuda de pueblos locales sometidos por los incas, desmanteló la estructura imperial en pocos años. El gran imperio de los Andes se derrumbó bajo el peso combinado de la guerra interna, la enfermedad y la conquista. Nuestro último ejemplo nos lleva al cruce de caminos entre Europa, Asia y África. El Imperio Otomano. Surgido de un pequeño principado turco en Anatolia a finales del siglo XIII, se expandió hasta convertirse en una de las potencias más duraderas y significativas de la historia. En 1453 lograron una hazaña que parecía imposible: la conquista de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, poniendo fin a 1000 años de historia y estableciendo Estambul como su nueva y magnífica capital. El apogeo otomano, especialmente bajo el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, fue una edad dorada. Controlaban rutas comerciales vitales, dominaban el Mediterráneo oriental y los Balcanes, y sus ejércitos llegaron a las puertas de Viena. Su administración era sofisticada, su cultura vibrante y su poder militar temido en toda Europa. El imperio era un crisol multiétnico y multirreligioso, gobernado con una mezcla de pragmatismo y autoridad islámica, pero con el tiempo, el gigante otomano comenzó a estancarse. Mientras Europa occidental experimentaba la revolución industrial y desarrollaba nuevas tecnologías militares y económicas, el Imperio Otomano se quedó atrás. Las derrotas militares se hicieron más frecuentes y la economía, dependiente de la conquista y el comercio tradicional, no pudo competir con el capitalismo industrial europeo. Internamente, las ideas de nacionalismo que surgieron en Europa en el siglo XIX comenzaron a extenderse por sus vastos territorios. Los griegos, los serbios, los búlgaros y los árabes empezaron a luchar por su independencia, desmembrando lentamente el imperio desde dentro. El golpe final llegó con la Primera Guerra Mundial. Al aliarse con las potencias centrales, que resultaron perdedoras, el imperio firmó su sentencia de muerte. Tras la guerra, fue disuelto y sus territorios repartidos entre las potencias vencedoras, dando lugar al nacimiento de la moderna Turquía y de muchos de los estados actuales de Oriente Medio. Entonces, ¿qué patrón común podemos extraer de estas historias? Vemos una expansión inicial, a menudo impulsada por una ventaja militar o una ideología unificadora. Le sigue una fase de consolidación donde se establecen sistemas administrativos para gobernar los nuevos territorios. Pero inevitablemente, el imperio se expande demasiado, volviéndose difícil y costoso de defender y administrar. Surgen problemas internos: corrupción, luchas por el poder, crisis económicas. Al mismo tiempo, el imperio se vuelve rígido e incapaz de adaptarse a nuevos desafíos, ya sean nuevas tecnologías, ideologías como el nacionalismo o cambios climáticos. Finalmente, se fragmenta desde dentro o es absorbido por potencias nuevas y más dinámicas. La reflexión final es que los imperios rara vez caen de la noche a la mañana. Su colapso es un proceso gradual, una lenta erosión del poder. El poder no desaparece, simplemente se transforma y se transfiere a otros. Y aunque las estructuras políticas se desvanecen, su herencia cultural, sus idiomas, sus religiones, sus leyes y sus conocimientos
a menudo perduran durante siglos, moldeando el mundo que conocemos hoy. Esto nos lleva a una última pregunta inquietante. ¿Estamos viviendo ahora mismo, sin darnos cuenta, en el apogeo de algún imperio moderno, sin saber que, como todos los demás, también tiene una fecha de caducidad? La historia sugiere que la respuesta es sí. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más exploraciones históricas. Hasta la próxima.